El año era 1979. El mes era junio. En una pequeña y tranquila ciudad del interior gaúcho, el aire era frío y la neblina matinal aún no se había disipado por completo. Era el día de Corpus Christi, una fecha de 1960, profunda devoción para los habitantes. La ciudad se preparaba para su procesión anual, un evento que unía a la comunidad en fe y tradición. Las calles, empedradas y serpenteantes, ya comenzaban a llenarse de feligreses. La expectación era palpable. Los hogares se adornaban con altares improvisados, pequeños paños bordados, flores frescas recién cortadas, velas parpadeantes. En el corazón de esta escena de piedad se encontraban 8 niños. Eran coroiñas, los ayudantes del sacerdote en el altar. Tenían entre 10 y 14 años. Sus nombres eran Pedro, Lucas, Marta, Tiago, João, André, Felipe y Mateus. Todos ellos provenían de familias humildes, familias profundamente arraigadas en la fe católica. Sus rostros reflejaban una mezcla de inocencia infantil y la seriedad de su importante papel. Vestían sus túnicas blancas, estaban impolutas. Sus ropas eran un símbolo de pureza. Sus vestiduras contrastaban con el verde intenso de la naturaleza que rodeaba la pequeña urbe. Algunos llevaban incensarios de latón. El humo dulce del incienso se elevaba en espirales. Otros sostenían pequeños estandartes. Eran de terciopelo. Estaban bordados con motivos religiosos. La procesión comenzó su marcha. Las campanas de la antigua iglesia matriz repicaban con solemnidad. Su sonido grave y constante se extendía por el valle. Los cantos de los feligreses llenaban el ambiente. Eran himnos ancestrales, rezaban en latín. Eran un coro de voces devotas. Los coroiñas caminaban al frente. Su paso era ligero. Eran el orgullo de sus padres, de sus abuelos, que los observaban desde las aceras, con miradas llenas de cariño, de esperanza. Los niños sonreían, intercambiaban miradas cómplices, pequeños gestos de amistad. Nadie, absolutamente nadie, podía presentir la tragedia que se cernía sobre ellos, el destino cruel que los esperaba. La procesión avanzó lentamente. Recorrió las calles principales de la ciudad. Los arcos de flores adornaban cada esquina. El incienso purificaba el aire. La multitud era densa. La gente se apretaba para ver pasar la custodia, el santo sacramento, llevado por el padre Anselmo, el párroco de la ciudad, un hombre de fe inquebrantable, un líder espiritual respetado por todos. En un momento dado, al llegar a la plaza principal, un pequeño tumulto se formó. La multitud era especialmente compacta allí. Los coroiñas se desorganizaron por un instante. El padre Anselmo, absorto en su labor, no le dio importancia. Pensó que era parte del movimiento, un empujón accidental. Las risas de los niños se perdieron en el murmullo de la multitud. Sin embargo, el tiempo pasaba. La procesión continuó. La inquietud del padre Anselmo creció. Los niños no regresaban a su formación. Miró a su alrededor. No los veía. Al finalizar el recorrido, la ausencia se hizo innegable. Los 8 coroiñas no estaban. Simplemente habían desaparecido. Se habían evaporado. Los padres, que esperaban ansiosos en la sacristía, comenzaron a preguntar. Sus voces, al principio curiosas, se tornaron en angustia. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. El pánico se apoderó de la plaza. La búsqueda comenzó de inmediato. La gente del pueblo se movilizó. Los padres, con el corazón roto, peinaron cada rincón de la ciudad. Revisaron las casas de los vecinos, los parques, las zonas boscosas aledañas, cada rincón, cada escondrijo. Preguntaron a todos, a los comerciantes, a los transeúntes, a los ancianos sentados en los bancos de la plaza. La policía local fue alertada. Los pocos agentes disponibles se unieron al esfuerzo. Se organizaron batidas, se usaron perros rastreadores, se contactó a las autoridades de las ciudades vecinas. Las iglesias de la región abrieron sus puertas para oraciones. Se ofrecieron promesas, milagros. Pero no había ni una sola pista.
Ni un solo indicio del paradero de los niños. Los días se convirtieron en noches sin dormir. Las semanas en meses de desesperación silenciosa. La esperanza se desvanecía lentamente, como una vela consumiéndose. La ciudad se sumió en un luto colectivo, una tristeza profunda. Se tejieron teorías, las más diversas y aterradoras. Hablaron de secuestros por sectas, de accidentes fatales en los ríos cercanos, de fugas juveniles. Pero ninguna explicación parecía ajustarse a la realidad. Ninguna ofrecía consuelo. El misterio se convirtió en una herida abierta, una llaga que supuraba, dolor, un enigma sin solución, que atormentaba a todos. Las vestiduras blancas de los coroiñas, que habían sido un símbolo de pureza, se transformaron en un recordatorio constante de la pérdida. Las familias vivían en un tormento constante. Los padres de los niños no dormían, tenían pesadillas. La iglesia, antes un faro de esperanza, se convirtió en un lugar de tristeza, un lugar de preguntas sin respuesta. El caso, sin pistas, sin evidencia, fue archivado. Se convirtió en uno de esos casos fríos, esos que la gente recuerda en voz baja. La vida en la ciudad siguió su curso. La rutina diaria se reinstaló, pero la sombra de los coroiñas desaparecidos permaneció. Era un recuerdo doloroso, un recordatorio de la vulnerabilidad de la infancia, un enigma sin solución, un misterio que se negaba a ser olvidado. Los años pasaron implacablemente. Las décadas se deslizaron sobre la pequeña ciudad, como la neblina matinal que se disipaba con el sol. El misterio de los coroiñas se convirtió en una leyenda urbana, una historia que se contaba en susurros, una advertencia susurrada a los niños desobedientes, un recordatorio constante del peligro invisible. La ciudad aprendió a vivir con su dolor, con esa ausencia lacerante, una cicatriz colectiva. Las familias de los niños vivieron con un dolor silencioso, una pena que los consumía lentamente. La fe de muchos se vio desafiada. Algunos se aferraron aún más a sus creencias. Otros la perdieron por completo. La iglesia, que había sido el centro de la comunidad, el lugar de encuentro, el refugio espiritual, se volvió un lugar de sombrías memorias, un monumento a la pérdida. El padre Anselmo, el párroco, envejeció rápidamente. Su rostro, antes sereno, ahora mostraba la carga del sufrimiento. Cada arruga era una pena. La ausencia de los niños, la falta de respuestas, le pesaba como una cruz demasiado pesada de llevar. Mientras tanto, en un lugar escondido, un lugar que nadie podía imaginar, una realidad terrible se desarrollaba, una pesadilla subterránea. Los 8 coroiñas no habían desaparecido por casualidad. No habían sido víctimas de un accidente o de una fuga. Habían sido llevados, secuestrados, a un lugar secreto, un lugar creado con una mente perversa, un lugar que era un infierno personal para ellos. El sacristán de la iglesia, un hombre llamado Elías, era el responsable de esta atrocidad. Elías era una figura paradójica. Era respetado en la comunidad. Parecía un hombre piadoso, dedicado, siempre servicial. Era silencioso, era metódico, era discreto. Tenía un conocimiento sorprendentemente profundo de la ingeniería. Lo había adquirido en su juventud, a través de libros, de estudios autodidactas. Nunca lo había revelado a nadie. Guardaba ese conocimiento en secreto. Lo usó para un propósito siniestro. Elías había descubierto una antigua cisterna bajo la iglesia, un vestigio de tiempos remotos. Nadie más sabía de su existencia. Estaba oculta bajo una densa capa de tierra y escombros. Él la expandió en secreto, metódicamente, sin que nadie sospechara. Durante años, creó una red de túneles, un laberinto subterráneo, un sistema complejo de pasadizos interconectados. Su plan era mantener a los niños allí, lejos de la vista de todos, a salvo de un mundo que él consideraba corrupto, un mundo que, según su retorcida lógica, los contaminaría. Los niños eran mantenidos con vida, eran drogados con un té especial,
Un té que Elías preparaba cuidadosamente. Contenía plantas alucinógenas, recogidas en el bosque cercano. Les alteraba la percepción, les borraba la memoria, les nublaba el juicio. Elías les decía que estaban en un paraíso secreto, un lugar sagrado, especial, que eran ángeles en entrenamiento, que debían obedecerle ciegamente, que era el único camino a la santidad, a la salvación. Los niños, aturdidos, desorientados, con sus mentes nubladas por las drogas, creían sus palabras. Su realidad se distorsionó por completo. Su mente se quebró lentamente, día a día, con cada dosis. Bajo la influencia constante de los alucinógenos, los niños perdieron el contacto con la realidad exterior, con sus recuerdos, con sus identidades. Desarrollaron un lenguaje propio, una jerga secreta. Era una mezcla extraña, una mezcla de latín distorsionado, de frases fragmentadas de rezos y de sonidos incomprensibles. La glosolalia era su forma de comunicarse, su manera de procesar el horror, su única realidad. 3 de los niños sobrevivieron a esta tortura: Pedro, Lucas, Marta. Crecieron en la oscuridad, confinados, sin luz solar. Sus mentes fueron moldeadas por la manipulación constante de Elías, por las drogas, por el aislamiento. Los otros 5 niños murieron: Tiago, João, André, Felipe, Mateus, algunos por desnutrición severa, sus cuerpos, demasiado débiles, otros por sobredosis de los alucinógenos. Sus pequeños cuerpos fueron enterrados en el subsuelo, en tumbas improvisadas. Elías las ocultó cuidadosamente, para que nunca fueran encontradas. Elías murió en 1995. Una enfermedad repentina, una fiebre, una infección. Se lo llevó. Parecía que su secreto moriría con él, pero no. Había dejado un sistema de sonido, un sistema cuidadosamente instalado, con altavoces ocultos en las paredes. El sistema reproducía cánticos gregorianos. 24 horas al día, días tras día, sin parar. Los cánticos eran para mantener a los ángeles en éxtasis sagrado, para mantenerlos en su estado de trance, para que no despertaran, para que no recordaran. Los cantos gregorianos resonaban en la oscuridad del subsuelo, un sonido constante, monótono, inquietante. El sonido era un eco débil. Se filtraba ocasionalmente por las rendijas de la iglesia, por el suelo. La gente de la ciudad lo escuchaba. Lo atribuían al viento, a la acústica de la vieja iglesia, a los rezos de alguna anciana devota. No sospechaban la verdad. No sabían del horror que se escondía bajo sus pies. Los 3 sobrevivientes, ahora adultos, pero con mentes rotas, vivían en su paraíso. Creían que Elías seguía con ellos. Sentían su presencia. Continuaban su entrenamiento. Sus mentes estaban gravemente dañadas. No conocían el mundo exterior. Solo la oscuridad, el silencio, la música, las alucinaciones. Elías había sido astuto. Había asegurado su secreto de manera macabra. Había sembrado miedo y confusión en la mente de los niños. Los había desconectado por completo de la realidad, de su pasado, de sus familias. Había construido un mundo para ellos, un mundo de mentiras, de oscuridad, de manipulación. La iglesia continuó sus servicios, las misas se celebraban, la gente rezaba. El sacristán Elías fue olvidado, su nombre, su rostro, borrados de la memoria colectiva, pero sus acciones, sus crímenes, permanecían ocultos. La verdad estaba enterrada profundamente. Estaba oculta bajo la tierra, bajo los cimientos de la fe, y bajo años de silencio forzado. Un silencio que estaba a punto de ser roto. El tiempo, ese implacable juez, continuó su curso. El padre Anselmo, el anciano párroco de la ciudad, falleció en 2015. Tenía 92 años.
Fue un día de luto para la comunidad entera. Había sido un pastor querido, un confesor, un guía espiritual, pero también un hombre atormentado. Siempre. Hasta el último de sus días. Por la desaparición de los coroiñas. Llevaba ese dolor en su corazón. Como una espina. La comunidad decidió honrar su memoria. De una manera especial. Decidieron plantar un árbol en su honor. Un árbol joven. Un símbolo de vida, de crecimiento, de esperanza. El lugar elegido fue un pequeño rincón del jardín de la iglesia. Era un lugar sombreado, tranquilo, un sitio donde el padre Anselmo solía sentarse a reflexionar, a leer, a orar. Un lugar de paz aparente. Era un área que el sacristán Elías, en vida, siempre había insistido en que no se tocara. Decía que era un sitio sagrado, un lugar de especial energía, que no se debía perturbar su quietud. Nadie cuestionó su insistencia en ese momento. Su palabra era ley. El encargado de plantar el árbol fue un jardinero local. Su nombre era Mateo. Mateo era un hombre de unos 50 años, de pocas palabras, discreto, meticuloso en su trabajo. Había trabajado en el jardín de la iglesia por más de 20 años. Conocía cada planta, cada rincón, cada piedra. Siempre había seguido las instrucciones de Elías al pie de la letra, sin preguntar, sin cuestionar. Un día, un caluroso día de 2015. Mateo comenzó a cavar el hoyo para el árbol con su pala. El sol de la tarde pegaba fuerte. La tierra estaba dura, seca. Las raíces de árboles antiguos se interponían en su camino. Eran como venas, retorcidas, después de varias horas de esfuerzo, con el sudor cayendo por su frente. Su pala golpeó algo sólido. No era una roca, no era una raíz. Sonaba hueco. Era extraño. El sonido era diferente. Mateo limpió la tierra que cubría el objeto. Descubrió una losa de piedra. Estaba cubierta de musgo. Era muy antigua, muy bien disimulada. Parecía parte del paisaje. Nunca la había visto antes. La curiosidad lo invadió. Una sensación extraña. Un presentimiento. Intentó moverla. Era pesada. Más pesada de lo que parecía. Pero, con esfuerzo, con la ayuda de una palanca improvisada, logró deslizarla, debajo de la losa. Para su asombro, encontró una entrada, un túnel estrecho, oscuro, un olor a humedad, a tierra mojada, a encierro, subía desde el interior. Mateo se sintió inquieto. Un escalofrío le recorrió la espalda. Pensó en las historias, en los rumores, en los niños desaparecidos de hace décadas, la vieja leyenda. La luz que se filtraba por la abertura era mínima, insuficiente. Mateo encendió la linterna de su teléfono. Iluminó el interior. El túnel parecía extenderse en la oscuridad. Sin fin. Podía escuchar un sonido débil, casi imperceptible, al principio. Era un murmullo extraño, monótono. Parecía venir de las profundidades. Un eco macabro. Mateo dudó por un momento. Su mente le gritaba que no debía entrar, que era peligroso, que algo oscuro se ocultaba allí. Pero la curiosidad era más fuerte, la historia de los coroiñas. Los años de preguntas sin respuesta. Sentía una fuerza inexplicable que lo empujaba. Sintió que algo importante, algo trascendental, estaba allí. Bajó con cautela, paso a paso. El aire era denso, pesado, la oscuridad era total. El murmullo se hizo más claro. Eran cantos, voces, pero no eran cantos normales, no eran cánticos de la iglesia, parecían cánticos religiosos. Sí, pero eran distorsionados, extraños, deshumanizados, le provocaban escalofríos, un terror helado. Continuó avanzando. El túnel se ensanchaba lentamente. Se transformó en una cavidad más grande.
Era una cisterna antigua, lo que había sido. Había sido ampliada, de manera artificial. Había muros de ladrillo, recién construidos, una infraestructura improvisada, precariamente instalada. Mateo estaba estupefacto. No podía creer lo que veían sus ojos. Vio unos colchones viejos, sucios, desgastados por el tiempo. Vio utensilios de cocina rudimentarios, ollas, platos, cucharas. Vio dibujos infantiles en las paredes. Eran grotescos, perturbadores. Parecían representar ángeles, con alas, pero eran figuras aladas, con rostros vacíos, sin expresión, con ojos huecos. Mateo se dio cuenta en ese instante, con una claridad brutal. Esta no era una cisterna abandonada. No, era un lugar habitado, un lugar oculto. El sonido de los cánticos era más fuerte ahora. Venía de un pequeño altavoz. Estaba escondido en una esquina. Era un sistema de sonido antiguo, oxidado, pero aún funcionaba. Un miedo helado lo invadió por completo. Pensó en los coroiñas, en la posibilidad, en la terrible verdad que se presentaba ante él. Se armó de valor, de coraje. Siguió explorando. Cada paso lo acercaba a una revelación que cambiaría todo, que reescribiría la historia de la ciudad, para siempre. Mateo avanzó lentamente por el túnel. Sus pasos resonaban en la oscuridad. El olor a humedad y a encierro era intenso, nauseabundo. Los cánticos gregorianos, extraños y disonantes, resonaban en el aire. Eran los únicos sonidos. El pasillo se abrió de repente a una cámara subterránea más grande. Era espaciosa, húmeda, iluminada por una tenue luz, una luz casi fantasmal. Provenía de pequeñas rendijas en el techo, grietas apenas visibles, por donde se filtraban algunos rayos de sol, débiles y moribundos. Mateo vio a 3 personas. Estaban sentadas en el suelo. Estaban quietas. Parecían estatuas. Llevaban ropas raídas, sucias, desgastadas por el tiempo. Estaban delgadas, extremadamente. Sus cuerpos eran esqueléticos. Tenían el pelo largo y enmarañado, cayéndoles sobre los hombros. Sus ojos eran grandes, vacíos, perdidos. Cantaban con fervor. Eran los cánticos extraños. Eran sus propias palabras. Repetían frases sin sentido. Era el lenguaje incomprensible que habían desarrollado. Eran adultos, completamente. Sus cuerpos habían crecido, pero se movían como niños pequeños. Sus movimientos eran torpes, mecánicos. Sus rostros, aunque con arrugas, eran inexpresivos, como máscaras de cera. Parecían no darse cuenta de la presencia de Mateo, o estaban tan perdidos en su propio mundo, en su delirio, que no lo notaron. Sus miradas, perdidas en el vacío. Mateo no podía creer lo que veía. Su corazón se encogió en su pecho. Eran los coroiñas. Los niños perdidos de hace 36 años. Habían sobrevivido. Habían estado allí todo este tiempo. Secuestrados. Encerrados. Bajo tierra. 36 años de cautiverio. 36 años de oscuridad. Pero había algo más. Algo mucho más oscuro. Mucho peor. Vio lo que parecían ser tumbas improvisadas. 5. Pequeños, montículos de tierra, cubiertos con cruces de madera. Eran pequeñas, frágiles. Mateo sintió un nudo en la garganta. Otros 5 niños, Tiago, Juan, André, Felipe y Mateus, habían muerto. Sus pequeños cuerpos habían sido enterrados allí, en ese infierno subterráneo. Un silencio gélido se apoderó de él. El sacristán Elías, ese hombre devoto, ese hombre respetado, aquel que había sido un pilar de la comunidad, había hecho esto. Había secuestrado a los niños. Los había mantenido cautivos. Los había drogado. Los había torturado. Los había matado. El horror era incomprensible. Una crueldad más allá de toda razón. Mateo salió del túnel.
tropezando. Su mente estaba confusa. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Necesitaba ayuda. Necesitaba contar lo que había visto. Necesitaba que alguien lo escuchara. Corrió hacia el pueblo. Sus piernas se movían, por inercia. Su corazón latía con una fuerza brutal, como un tambor. La verdad debía ser revelada. Fue directamente a la estación de policía. Los pocos agentes de turno lo escucharon con escepticismo inicial. La historia parecía increíble, parecía una locura, una alucinación, pero Mateo era un hombre de confianza, un ciudadano respetable, conocido en la comunidad por su honestidad. Su desesperación era genuina, su terror, palpable. Los agentes decidieron acompañarlo, a regañadientes al principio. Se dirigieron a la iglesia. La camioneta policial se detuvo frente al imponente edificio. Entraron al jardín, el jardín tranquilo, que ahora ocultaba un secreto tan terrible. Mateo les mostró la losa. La removieron con dificultad. Entre varios, la entrada al túnel apareció, negra, abierta. La luz de las linternas de los policías iluminó la oscuridad. Penetró en las profundidades. El jefe de policía, un hombre curtido por los años de servicio, bajó primero, con cautela. Los otros lo siguieron. El olor, el hedor, los cánticos, la visión de los tres adultos, los antiguos coroiñas, sentados en el suelo, cantando, balanceándose. Era impactante. La verdad golpeó a los agentes con una fuerza brutal, con una violencia inaudita. Los tres adultos seguían allí. En su mundo paralelo, uno de los agentes intentó comunicarse con ellos, hablarles, preguntarles. Los coroiñas no respondieron. Sus ojos estaban fijos, perdidos. Sus voces continuaron el cántico. Era una melodía lúgubre, una melodía sin alegría, incomprensible. La policía llamó a refuerzos. Se necesitaban médicos, psicólogos, expertos en trauma. Se necesitaban especialistas. Era una situación delicada, única, sin precedentes. Los sobrevivientes estaban en un estado catatónico. Su realidad estaba rota, irrecuperable. La noticia se extendió como un incendio forestal. La gente de la ciudad no podía creerlo. La iglesia, el sacristán, los niños. El horror era demasiado grande, demasiado cercano. La incredulidad se mezcló con la rabia, con el dolor, con la culpa. Las familias de Pedro, Lucas y Marta fueron informadas. La noticia fue devastadora. Mezclaba la esperanza más inverosímil con la más profunda tristeza. Sus hijos estaban vivos. Sí, pero no eran los niños que habían perdido. Eran fantasmas. Eran cáscaras vacías. La iglesia, una vez un refugio sagrado, se convirtió en una escena del crimen. Las autoridades comenzaron una investigación exhaustiva. Los expertos forenses peinaron cada rincón del subsuelo. Se encontraron más pruebas, más detalles del paraíso secreto de Elías. Sus diarios, sus escritos, revelaron su ideología distorsionada, su locura, su crueldad. Creía que estaba creando seres divinos. Creía que estaba sirviendo a un propósito superior, un Dios oscuro. Los cantos gregorianos continuaron, una sinfonía macabra, un recordatorio constante del sufrimiento, de la manipulación, de la oscuridad que había reinado bajo la tierra. El secreto había sido guardado, por décadas. Pero la verdad, siempre, encuentra la manera de salir a la luz, por más oscura que sea. La revelación del horror en el subsuelo de la iglesia sacudió a la ciudad hasta sus cimientos. El impacto fue devastador. La incredulidad inicial se transformó rápidamente en una mezcla abrumadora de horror, rabia y una profunda tristeza. La gente no podía comprender la magnitud de la crueldad que había permanecido oculta bajo la fachada de la santidad. Los tres sobrevivientes, Pedro, Lucas y Marta, fueron rescatados con extrema delicadeza. Fueron llevados a un hospital especializado en trastornos mentales complejos. Sus nombres, ahora sinónimo de una tragedia inenarrable, resonaban en cada conversación. Tenían 47, 45
y 43 años respectivamente. Eran adultos en cuerpo, pero sus mentes eran las de niños. Eran frágiles, vulnerables, completamente ajenos al mundo exterior. Los médicos y psicólogos iniciaron un proceso lento y meticuloso para intentar comunicarse con ellos. Fue un camino arduo, lleno de frustraciones. Los sobrevivientes solo hablaban en su idioma, esa mezcla incomprensible de latín distorsionado y de sonidos sin sentido. La glosolalia. Creían firmemente que Elías había sido un ángel, un ser divino que los había guiado, que los había protegido, que su entrenamiento celestial aún no había terminado. Su realidad interna era una prisión de delirios. Las familias de Pedro, Lucas y Marta, que habían vivido décadas de incertidumbre, finalmente tuvieron un reencuentro. Fue un momento de dolor indescriptible, de lágrimas silenciosas. Las madres lloraron, sus brazos extendidos en vano hacia unos hijos que no las reconocían. Los padres se arrodillaron, con el rostro surcado por las lágrimas. No reconocían a sus hijos. Sus hijos no los reconocían a ellos. La conexión, forjada en la sangre y el amor, se había roto irreparablemente. La ausencia había sido tan larga que había borrado la memoria. Mientras tanto, los cuerpos de los otros 5 coroiñas, Tiago, João, André, Felipe y Mateus, fueron exhumados de sus tumbas improvisadas. Se realizaron análisis forenses. Sus restos fueron identificados con pruebas de ADN. Sus familias, que habían vivido con la agonía de la incertidumbre, finalmente tuvieron un lugar para llorar. Un lugar para despedirse de sus pequeños. Se les dio un entierro digno, con honores, en el cementerio local, bajo la luz del sol, que nunca habían vuelto a ver. La imagen de Elías, el sacristán, se desmoronó por completo. De hombre respetado y piadoso a monstruo, su nombre se convirtió en sinónimo de maldad. Su legado, una mancha imborrable. Se descubrieron sus diarios. Sus escritos revelaron su ideología distorsionada, su mente enferma. Creía que estaba creando seres divinos para una nueva era. Creía que estaba sirviendo a un propósito superior, a un Dios retorcido de su propia invención. La Iglesia, el epicentro del misterio y del horror, fue clausurada indefinidamente. La policía y los expertos forenses peinaron cada rincón del subsuelo. Se encontraron más pruebas, más detalles del paraíso secreto. La reputación de la Sintosena, institución religiosa, se vio gravemente dañada. La gente se cuestionaba. ¿Cómo había sido posible? ¿Qué tipo de maldad se había incubado bajo la propia casa de Dios? La ciudad se unió en el dolor, pero también en la determinación. Se crearon grupos de apoyo para las familias afectadas. Se organizaron vigilias, múltiples misas en memoria de los niños perdidos. El silencio de las últimas décadas se rompió por completo. Las voces del pasado, las voces de las víctimas, finalmente fueron escuchadas. Pedro, Lucas y Marta iniciaron un largo camino de recuperación. Los especialistas trabajaron incansablemente, día tras día. Intentaron reconstruir sus mentes, su identidad, su humanidad. Fue un proceso doloroso, lleno de retrocesos, de momentos de desesperación, pero también de pequeños avances, de destellos de lucidez. La historia de los coroiñas desaparecidos se convirtió en una noticia de alcance nacional, luego internacional. El mundo entero se horrorizó. La tragedia de la pequeña ciudad gaúcha se convirtió en un ejemplo de la maldad oculta, de la capacidad humana para la crueldad, pero también de la inquebrantable resiliencia del espíritu humano. La comunidad, traumatizada por el descubrimiento, buscó la sanación. Lentamente, dolorosamente, paso a paso, se construyó un memorial. En el jardín de la iglesia, un monumento de piedra y luz a los 8 coroiñas, un recordatorio de la luz que se había perdido y de la oscuridad que había sido expuesta. La verdad,
aunque terrible, trajo un cierre. Las preguntas fueron respondidas. Las vidas de los sobrevivientes eran un testimonio de la fortaleza del espíritu humano. La tragedia dejó una cicatriz profunda, una herida en el alma de la ciudad, pero también una lección. La lección de que los secretos, los oscuros secretos, no pueden permanecer ocultos para siempre, que la verdad, por muy dolorosa que sea, siempre encuentra la manera de salir a la luz. La vida en la pequeña ciudad gaúcha nunca volvió a ser la misma después de la revelación. La sombra del paraíso secreto de Elías persistió. Era un recuerdo doloroso, una advertencia, un recordatorio constante de la fragilidad de la inocencia y de la oscuridad que puede acechar incluso en los lugares más sagrados. Pedro, Lucas y Marta continuaron su difícil proceso de adaptación. Los años en cautiverio habían moldeado sus mentes de formas inimaginables. Aprendieron a comer por sí mismos, a vestirse, a hablar en frases sencillas. Sus mentes, sin embargo, permanecieron marcadas por el trauma, la inocencia perdida, la infancia robada. Eran adultos en cuerpo, pero niños en espíritu. Eran almas rotas. A veces Pedro se quedaba mirando el cielo, susurraba palabras en su idioma. Esa extraña mezcla de latín distorsionado y glosolalia era una conexión con su pasado, con su paraíso, un mundo que solo él y sus hermanos de cautiverio entendían. Un mundo que había sido su única realidad durante décadas. Era un eco lejano de su tormento. Lucas desarrolló una pasión inusual por la jardinería. Pasaba horas en el jardín del hospital. Cuidaba las plantas con una dedicación casi obsesiva. Sus manos, antes torpes, ahora trabajaban con una delicadeza asombrosa. Encontraba una paz extraña en la naturaleza. Una paz que no había conocido en la oscuridad. Las plantas, para él, eran un bálsamo. Marta, la más joven de los 3 sobrevivientes, a veces cantaba. Eran los cánticos gregorianos, los mismos que había escuchado en la oscuridad del subsuelo, los que Elías había usado para manipular sus mentes. Sus ojos se perdían en el horizonte mientras cantaba. Era una melodía que la acompañaba, un eco constante de su cautiverio, de su sufrimiento. El memorial en el jardín de la iglesia se convirtió en un lugar de peregrinación. Familias de todo el país lo visitaban. Ofrecían flores, encendían velas. Era un símbolo de la lucha, un símbolo de la resiliencia, un símbolo de la esperanza, un recordatorio de que, incluso en la tragedia más profunda, hay un camino hacia la sanación. La historia de los Coroiñas se contó una y otra vez. Se transformó en una advertencia sobre la confianza ciega, sobre la oscuridad que puede esconderse detrás de la fachada más respetable, sobre la importancia de la vigilancia, de la verdad. El padre Anselmo fue recordado con cariño, como un hombre bueno, un hombre de fe, pero también como un hombre atormentado por la tragedia. Su árbol, plantado por Mateo, creció fuerte y frondoso. Era un símbolo de la vida, de la renovación, de la memoria. Un monumento vivo a aquellos que no regresaron. La fe de muchos en la comunidad fue restaurada. Se entendió que el mal no residía en la institución misma, sino en los individuos, en la oscuridad del corazón humano. La Iglesia, lentamente, comenzó a reconstruir su vínculo con la comunidad. La historia de los Coroiñas de 1979 fue una tragedia, una de las más oscuras en la historia de la ciudad. Pero también fue un testimonio de la resiliencia inquebrantable del espíritu humano. Un testimonio de la búsqueda incesante de la verdad. Aunque esa verdad fuera dolorosa, aunque esa verdad fuera un horror, el eco de sus cánticos, el eco de su sufrimiento, se escuchaba, recordando al mundo que la luz, siempre, encuentra la manera de disipar la oscuridad.
y que, incluso después de las noches más largas, el sol eventualmente vuelve a brillar. ¿Qué otros secretos podrían estar esperando ser descubiertos bajo la superficie de la normalidad?